La zona muda. La novela que estoy escribiendo se titula La zona muda. Por ahora ignoro el argumento o los personajes. Mi idea inicial es la siguiente. Pretendo lo siguiente. La zona muda estaría habitada por espíritus. Una cueva porosa, un planeta tórrido, estancado al ritmo de lamparones de agua que cubren su superficie. ¿La zona muda es un lugar o es un escenario de sonidos? Las siluetas se sostienen en una trama de voces extraviadas, murmullos, aullidos, titubeos, canciones, versos que se ahogan con las branquias secas. Por ahora, eso es lo que sé. Una red. La zona muda es una red. La novela tratará de voces espiritistas. ¿Pero qué es? ¿Qué es una voz espiritista? Una voz espiritista es la de un muerto que utiliza otro cuerpo como vehículo. Una voz espiritista es un invasor alien. Una voz espiritista es una voz ventrílocua. Una voz espiritista es un fraude. Una voz espiritista es un cyborg que irrumpe en un injerto circunstancial. Una voz espiritista es la palabra electrizada que se resiste a la desaparición. Una voz espiritista es la palabra electrizada que se resiste a la desaparición. Es probable que esos espíritus marchitos sepan poco y mal, que sufran el olvido, que sus entendimientos estén confundidos. Imagino que la zona muda está habitada por espíritus mal informados. Una voz espiritista es un espíritu mal informado que busca hacerse escuchar. Es un ruido en sordina, como escribe Pascal Quignard. Las orejas no tienen párpados. Esa zona muda que imagino se alimenta de películas. Busco imágenes, acumulo lecturas. Aquí tengo algunos. No traje a Delmira Agustine ni a Gabriela Mistral, pero a otros que son menos evidentes. Traje Andamos huyendo Lola, de Elena Garro, en que distintos personajes, aparte de que Lola es una gata, distintos personajes mueren y reaparecen como reencarnados en otros cuerpos y en otras historias. También traje el manual de parapsicología de Mario Lebrero. En el manual, Mario Lebrero pone cada tanto una especie de reloj y dice: recordamos al lector dosificar la lectura de estos temas, porque podría caer en hipnosis. Luego, este es un poco más extraño, Farmer, a vuestros cuerpos dispersos. En esta novela, que es una novela de ciencia ficción, todos los muertos del mundo reencarnan, reaparecen más o menos teniendo 25 años, pelados, en un largo río que no se sabe si es un río que está en el planeta Tierra o en otro planeta. Estos son más específicos. Víctor Hugo, el libro de las mesas, las sesiones espiritistas en Jersey, de las que después voy a hablar. Este es otro libro que también busco, Sonambulismo y Mediumnidad, el choque o el enfrentamiento con las ciencias o de las ciencias físicas. El espiritismo, sí, tuvo su pujanza entre los siglos XIX y XX, cuando un ejército de fantasmas se abalanzó sobre los vivos. Un ejército de fantasmas. Diseminaban señales,
Golpeaban puertas, sacudían mesas, buscaban intérpretes, adolescentes sensibles, mujeres sospechosas. Los muertos permanecían al otro lado del río de la vida, desesperados por regresar, y allí estaban los médium, dispuestos al trabajo, rondando las puertas del más allá. Llegaron escoltados por otras prácticas, experimentaciones de sonambulismo, magnetismo animal, casos de telepatía y previsión del futuro que, de descartar el fraude, aún hoy perturban nuestro entendimiento del mundo. El auge espiritista prácticamente terminó antes de la Segunda Guerra Europea. Fue la revancha de los espíritus, la réplica furibunda a un mundo desencantado que desalojaba experiencias hasta entonces fundamentales en la vida de los sujetos. Medium y fantasmas, apariciones y voces, poderes psíquicos y paranormales se filtraban entre las grietas de ese mundo roto. El periodo de confianza en que los investigadores participaron de experiencias espiritistas, los investigadores científicos, fue breve. Pasado medio siglo, el desenlace de la batalla contra la invisibilidad y la incerteza era el olvido, y olvidada quedó la intuición de que un contacto íntimo y cruel nos gobierna. Sin embargo, el espiritismo jamás hubiera prosperado como lo hizo sin los enérgicos avances científicos de la época. También la cinematografía había enseñado que lo fantasmagórico podía ser un espectáculo al alcance de la mano. Otro mundo que era también el mismo mundo. Rayos X, aparatos de ondas, transmisión sonora, el fonógrafo, el teléfono o la fonografía sin hilos, más tarde la radio. Todas esas tecnologías de escucha y de visualidad, sus partículas hipotéticas y sus aparatos inverificables abrieron camino a las voces y a los cuerpos espectrales. La conjetura fue que si lo que escapaba a la vista podía materializarse, también era posible conectar a los espíritus con el mismo éxito. En conclusión, comprender los fenómenos paranormales no implicaba un retorno de lo irracional o del pensamiento mágico. Era el resultado de una fe inclaudicable en la capacidad de la ciencia. La pretensión espiritista fue hija de esa confianza. Después llegaron los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 en Hamburgo por William Conrad Röntgen, tras experimentar de forma incidental con un tubo de rayos catódicos. La primera radiografía muestra el interior invisible de la mano izquierda de su esposa. Aquí la tenemos. La mano izquierda, o tal vez sea la derecha, bueno, la mano de su esposa, ¿sí? Aquí la tenemos. No sabemos muy bien qué mano es. Proliferaron aparatos para sorprender a los espíritus, incluso tecnologías muy rudimentarias. Por ejemplo, de la que hablaron antes, esta cesta que se usaba con un lápiz. La cesta, el lápiz se insertaba en la cesta, rudimentario, sí, y se supone que escribía bajo los efectos
de una energía espectral y así dejaba su mensaje. Rudimentario, pero ingenioso. ¿Y cuál es el mensaje o qué es lo que escribía? Entre otras cosas, esto, aquí estoy. Los espíritus escribían o dictaban sus frases a los médium. En otros casos tomaban su voz como un ventrílocuo o hacían oír sonidos interiores que los médium transmitían. ¿Realmente escuchamos esos sonidos interiores? ¿Podemos descartar la alucinación o la locura? Pensemos en nuestras propias experiencias cuando creemos escuchar un sonido en la oscuridad, una puerta que golpea, la voz que nos recuerda las tareas para el día siguiente, no sé. Las fuentes del sonido son siempre inciertas, solo que entonces las voces nocturnas nutrían a los espectros. Algunos términos básicos del vocabulario mediúmnico por orden alfabético: clarividencia, clariaudiencia, canalizar, ectoplasma, evocación, glándula pineal, ideoplastias, magnetismo, mediums facultativos, mediums intuitivos, mediums sensoriales, periespíritu, psicoquinesis, potencial mediúmnico, sematología, somniloquio, tiptología, transmigración, visión etérica. Definamos algunos. Psicografía o escritura automática. Se produce cuando una persona escribe sin estar consciente de hacerlo, fruto del subconsciente o motivado por un espíritu o fuerzas sobrenaturales. La escritura automática de las vanguardias surrealistas se inspira en la escritura espectral espiritista. Necrófono. Thomas Edison no alcanzó a concretar este invento. Se fundaba en el presupuesto de que el ser humano está compuesto de unidades de vida y que éstas se esparcen al morir. El necrófono captaba y amplificaba ese enjambre de vidas. El francés Émile Croce inscribe un aparato similar. Lo nombra paleófono, es decir, voz del pasado. Émile Croce era preceptor en un colegio de sordomudos. Las primeras radios populares tenían la forma de una capilla, un modo poco sutil de indicar la naturaleza religiosa o mística de aquella voz sin cuerpo. El sonido se entrama con los objetos, con el aire, no tiene centro, no tiene orientación. Es capaz de deslizarse entre las rendijas de lo visible en busca de un puente. La máquina intermediaria más importante fue el cuerpo de los médium. En su mayoría, mujeres palpitantes de agitación femenina. Ellas cosían lo que la vida cotidiana separaba, los muertos con los vivos, los cuerpos de los otros y los cuerpos propios, distintos planos de la existencia. Las médiums son poderosas, aunque se prestan a una lógica de la desaparición. El espíritu invade o es acogido y convocado, hostiga y empuja, o se le dispone un lugar para que evolucione. Muchos testigos confirman lo turbulento del proceso. El muerto es al viviente como un objeto a su sombra, una máquina de la que conviene desconfiar. En el libro de los medium
Kardec describe a los médium como máquinas eléctricas que transmiten despachos telegráficos desde un punto alejado a otro de la Tierra. Un telégrafo celeste que se puede usar para dictar un mensaje actuando sobre el médium como el empleado del telégrafo sobre su aparato. El empleado del telégrafo. Un amigo mío me habla de Goutte d'Or, una película sobre un falso vidente que engaña a migrantes en los barrios periféricos de París. Es un embaucador. Y sin embargo, el espíritu de un niño muerto lo guía hasta su cuerpo insepulto. El vidente halla ese cuerpo y lo entrega para su entierro. La película establece dos enseñanzas. La primera es que el incrédulo tiene poderes. El incrédulo puede tener poderes. Cualquiera puede tener poderes. Y la segunda, la más importante, todos los muertos merecen sepultura. Algo que en Latinoamérica sabemos particularmente. Hay que honrar a los muertos. Esa es la carta de presentación de los contactos del más allá. Entre mis investigaciones encargo por internet un libro de fotografías de medium. Es este. Miro las imágenes, ectoplasmas, medium, más ectoplasmas, sesiones espiritistas, controles científicos. Ectoplasmas y más ectoplasmas y voces que aparecen. Y más ectoplasmas. El ectoplasma es un fluido etérico de aspecto viscoso que se desvanece bajo la luz. Como toda entidad espectral, puede adquirir formas humanoides y es capaz de comunicarse. Durante el trance emana de orificios o de los poros del médium, constituyendo un cordón umbilical que une al médium con la aparición. Los ectoplasmas son los personajes estelares de los cuadros vivientes del espiritismo. Los materiales utilizados para su realización fraudulenta eran intestinos de animales, cordones umbilicales, gasas, constituyentes elaborados con queso, muselina, algodón lubricado con grasa de ganso y papel masticado, estopilla y clara de huevo que los medium tragaban y regurgitaban. Nada es lo que parece. Muchos medium escondían los materiales ectoplásticos en las cavidades del cuerpo: vagina, oídos, ano, nariz. Algunos habían aprendido a regurgitarlo desde el estómago o el esófago. Cuando las luces se encendían, a veces tragaban esas materias delicadas, cuasi artesanales, modeladas de estopa e imaginación. Estopa e imaginación para mi novela La zona muda. La denominación de ectoplasma la inventó un doctor, y no un doctor cualquiera, un ganador del premio Nobel. El doctor Jacques Richet fue pionero de la investigación metapsíquica en su tratado de 1923 sobre la famosa medium italiana Eusapia Palladino. Aquí
o allí tenemos al doctor Richet. A lo largo de su vida, Richet conservó la convicción de que las experiencias metapsíquicas infundían una verdad que su época impugnaba. Cualquier sistema de ideas, cualquier representación del mundo está equipado de un dispositivo inmunológico que elimina lo que tiende a perturbarlo. El sistema inmunológico del progreso borró a los médium. Se dice que los fenómenos espiritistas progresaron por el escaso rigor científico de las experiencias. Para evitar fraudes, se ataba al médium a la silla o se cosían sus ropas. Algunas sesiones se supervisaban con rayos infrarrojos. Se inventaron aparatos para controlarlos, para detectar a los ventrílocos, para aislar el cuerpo del medium. ¿Conocieron un medium psicográfico? Mi medium se llama Álvaro Goyeneche, es la verdad. Me pidió fotos de mi abuela. Cobra 200.000 pesos chilenos por 3 carillas dictadas por un difunto. Me pareció caro. Luego me propone una promoción. 100.000 pesos por 5 carillas. Algo mejor. Esta es la foto que consideré. El regateo reaviva la sospecha de la estafa. Dice el refrán, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Invento otro refrán, nunca te enemistes con un adivino. Otro, nunca le creas a un adivino. Sin concederle la capacidad para comunicarse con los muertos, podría ser ducho en otros poderes. Nunca se sabe. Tengo mala conciencia. La falsificación de mis intenciones me condena de antemano. ¿Cuáles son esas intenciones? No quiero hablar con mi abuela, sino espiar al medium en lo que es su trabajo. No quiero hablar con mi abuela. Ignoro hasta el menor detalle de la vida de mi abuela. Durante muchos años no me interesó. Y ahora, con mis padres muertos y su generación otro tanto, mi ignorancia avanza hacia lo irreparable. Mi abuela me transmitió la narración telegráfica de un pogrom. Su lengua cocoliche desmenuzó ese recuerdo de sus 5 años en una aldea de chozas. Les podría contar el relato, pero tomaría mucho tiempo. Voy a contar menos. Ese relato tiene sus puntos flojos, porque hasta donde pude averiguar, Soroka no era una aldea, sino una ciudad. Leo que el Principado de Moldavia fue el precursor medieval de la Moldavia y la Rumania modernas, que en Soroka se alza una fortaleza del siglo XV, que es el punto más famoso de la ciudad. El territorio de la actual Moldavia fue habitado en la antigüedad por los dacios y debido a su ubicación sobre una ruta estratégica entre Asia y Europa, sufrió numerosas invasiones. Primero el Rus de Kiev, después los mongoles, después Hungría, después Polonia, después el Imperio Otomano, finalmente Rusia. A sus 10 años le conté a mi hijo que por nuestras venas corría sangre vampírica rumana. Con esta palidez era normal que evitáramos el sol. En fin, ¿qué puede saber el medium Álvaro Goyeneche, nacido y crecido en Chile en el año 1974, sobre el que Elena Hantis, que dio la luz en Soroka, actual Moldavia, territorio de Bielorrusia, en el año de 1910 aproximadamente,
o sobre el conde Drácula, inspirado en un personaje del siglo XV y sobre el que vi una obra de teatro en Buenos Aires 2024 con la imagen que acaban de ver. Llego a una conclusión. Los recuerdos sueldan los espíritus al mundo de los vivos. El espíritu de Elke está perdido porque no pregunté. La regla es la siguiente: espíritu olvidado, espíritu perdido. Con Kardec se inicia otro momento de los tráficos espiritistas. Kardec sostenía que los espíritus superiores intentaban transmitir una enseñanza a la humanidad. Es decir, que ya no son esas siluetas cualunques con raíces folclóricas, mi tío, tu abuelo, la novia, que deambulan en la oscuridad, ahora son espíritus célebres que regresan para transmitir su mensaje al mundo. En suma, Kardec encumbra una meritocracia del más allá. La especialización de las ciencias empujó las prácticas espiritistas al terreno degradado de los espectáculos de vodevil. Proliferaron mesas danzantes, se desenmascararon trucos de ilusionismo, artilugios de hilos invisibles e imanes disimulados bajo las trampas del piso o en las mesas. Formidables volúmenes de evidencia sobre los médium comparten ácaros con documentos que registran experiencias de sonambulismo y otras actividades paranormales. Las crisis del presente nos predisponen a admitir ciertas prácticas. Saberes originales y ecosistemas, sí. Veganismo, animalistas, también. El desastre ecológico hace crujir el escudo escéptico. Advierte sobre el futuro de la diversidad del planeta. Aquellas prácticas encallaron, decantaron en formas ficcionales, especulaciones, elucubraciones de literatura fantástica o de ciencia ficción. Escucho algunos. Juan Rulfo, Pedro Páramo. ¿Se siente usted enfermo? No sé, veo cosas y gente donde quizás ustedes no ven nada. Tatiana Tolstaya, sobre mi padre. Lo recuerdo alegre y riendo, por supuesto, pero también lo recuerdo furioso, injusto, sombrío. Temía la muerte y la idea de que esta era inevitable lo irritaba. De mal humor, como si se tratara de un castigo fijado para mañana, de luego inapelable. Yo ya era adulta, sabía hablar y le decía que la muerte no existe, que solo hay una cortina y que tras esa cortina hay otro mundo, complejo y hermoso, y luego otro y otro más. Allí hay caminos, río, alas, árboles que susurran al viento, allí la primavera y flores blancas. Yo he estado allí y lo sé, te lo prometo. Él discutía, no me creía, pero quería seguir escuchando. Decía, por desgracia, sé cómo funciona el universo. En él no hay lugar para aquello que decís. Yo le respondía con mis recuerdos de infancia. El cuerpo no puede, pero la luz sí. Un mes antes de morir decidió creerme. Algo azorado, porque todo ello no era sino un absurdo. Me dijo que, ya que por lo visto moriría antes que yo, me enviaría desde allí una señal especial, una palabra concreta. Me contaría cómo están las cosas allí. Nunca me había engañado, nunca, y tampoco lo hizo esta vez. ¿De qué servía el progreso si había que morir? El espiritismo se refugia en un descrimiento respecto del progreso material. La incapacidad del proyecto moderno para lidiar con dolores espirituales era hermana de la soberbia.
lo intuyeron 100 años antes de que Elon Musk y sus millonarios alucinados imaginaran escapar de la Tierra y sobrevivir en otro planeta, o que suplantarían sus cuerpos por materiales inalterables, o que un Disney criogenizado esperara revivir cuando la enfermedad y la muerte fueran doblegadas. Pienso introducir en la trama de mi novela un desvío sobre el potencial mercantil de la zona muda. Imagino una compañía sueca, que busca explotar el mundo espectral. La lógica del capital desconoce límites. En mi novela, entonces, una corporación pretenderá colonizar la zona muda. Su misión es extraer rédito de las voces muertas. Ya sucede. Las bases de datos conservan ecografías prenatales y lápidas virtuales, cuentas conmemorativas y ataúdes tecnológicos. La web misma es un cementerio en expansión, con un 99% de sitios abandonados por falta de mantenimiento y de soporte. Diversas empresas proponen DIPOS, así se denominan los chatbots que simulan a una persona muerta. Con inteligencia artificial y a partir de audios reales, recrean las voces de personas fallecidas. Es escalofriante. Muchos lloran al oír la voz, incluso sabiendo que es una computadora. Consulto varios artículos que concuerdan en lo siguiente. Todos responden como si hablaran con una persona real y viva. Probablemente, también en las sesiones espiritistas, la necesidad de contacto se imponía al escepticismo. El deudo quiere saber. El espiritismo brindaba una oportunidad democrática de sobrevivir a la carne. El objetivo final era mejorar la vida, detener la muerte. Si lo consideramos, el mundo espectral chapotea en un desorden alarmante. Si lo habitaran todos los muertos de la historia de la humanidad, la cifra se elevaría a, más o menos, 108.000 millones de humanos. En la tierra de los muertos ya no cabe un alfiler. El espiritismo descree de la limitación y finitud del individuo. El lema espiritista fundamental es el siguiente: el otro no es inaccesible. ¿Dónde está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Esa es la pregunta que se hace. Ellen Smith fue la protagonista de un libro que se convirtió en bestseller. El título, De la India al planeta Marte, estudio de un caso de sonambulismo con glosolalia. Quien lo escribió, el doctor Theodor Flournoy, colega de Sigmund Freud y maestro de Carl Jung. Este es el doctor Flournoy y Ellen Smith. Al terminar las sesiones, Ellen Smith caía en un sueño profundo y al recobrar el conocimiento pronunciaba siempre la misma pregunta: ¿qué hora es? Además de transmitir las palabras de ciertos espíritus, Ellen Smith experimentaba imágenes de lugares lejanos, vidas primigenias y experiencias con una civilización en Marte que se encargó de dibujar. Ellen Smith afirmaba ser la reencarnación de una princesa hindú y en algunas ocasiones, de María Antonieta. En las sesiones se dirigía a los franceses en un francés a los presentes en un francés pasado de moda. El lingüista Ferdinand de Saussure concluyó que el idioma marciano de Ellen Smith era una mezcolanza burda de francés y alemán, dos idiomas que Ellen conocía muy bien. Otras fuentes, sin embargo, aseveran justamente lo contrario.
que Saussure fue incapaz de precisar el origen lingüístico de algunos términos. ¿Y si la relación entre lo vivo y lo muerto es un diálogo interespecies? ¿Qué pueden saber? ¿Qué conocen ellos que nosotros, los vivos, ignoramos? Ninguna brecha es mayor que la que une y separa a los vivos de los muertos. Víctor Hugo, en este libro que mostré, escribe lo siguiente: creo en el fenómeno de las mesas, solo que no afirmo que sean efectivamente Juana de Arco o Julio César quienes aparecen. Es posible que sea un espíritu, otro espíritu, que tome esos nombres para interesarnos. ¿Hasta qué grado la entidad fallecida renuncia a la individualidad? La persistencia de lo muerto en lo viviente circula en las materias del aire, de la tierra y del agua, de los minerales y sales. El esqueleto de una lagartija se ha nutrido de luz estelar y conserva el agua y el carbono de un antepasado humano que moró en los mismos territorios. El gran problema es la conciencia. ¿A alguien le interesa vivir eternamente al costo de perderse como sujeto? Sin budismo amplio, las fuerzas New Age saborean una sopa amarga. ¿Significa algo, por ejemplo, seguir viviendo como agua? Sin palabras, Kapawati. El espectro se sube al taxi de repente en los alrededores del crematorio. No hay que detener el taxi para que suba. Tampoco se sabe en qué momento lo hace. El chofer siente algo extraño al volver la cabeza. Se encuentra con una mujer que va sentada en el asiento de atrás, pero cuya figura no se refleja en el retrovisor. ¿Dice algo? He oído que no habla. Estaría bien que al menos diera las gracias, ¿no? Pero claro, cuando los fantasmas hablan, no hacen otra cosa que quejarse. Cuando los fantasmas hablan, no hacen otra cosa que quejarse. Presto atención a los trinos de los pájaros. Después de leer que Fredrik Jürgenson, pintor, músico y productor cinematográfico sueco, ahí está el capitalismo sueco de mi novela, es considerado el pionero de las EVP. Al parecer, Jürgenson conservaba un micrófono enfrente de la ventana abierta de su casa de campo y grababa el canto de los pájaros. Inmediatamente reproducía la grabación, hasta que en una oportunidad identificó junto al trino que alguien decía su nombre. Era la voz de Elena, su madre, muerta años antes, tras una caída que le quebró la pelvis. Las voces de los muertos son esa red vibrante que acompaña a la humanidad. Una mujer nacida en 1899, como mi abuela, no conocía el zumbido de un microondas. Un niño de las estepas, en 1744, jamás había escuchado el bramido de un motor. ¿Cómo podría un diaguita que respiró en los años 1885 imaginar el ronroneo electromagnético de las antenas de telecomunicaciones? Si las voces de los muertos se conservan, son la reverberación más antigua de la humanidad, tanto como los sonidos de la tierra o de los animales, el viento, la tormenta. Oscar Wilde. Oscar Wilde fue al siglo XIX lo que Elvis Presley al siglo XX. De Oscar Wilde se decía que aparecía en las sesiones espiritistas porque su espíritu rehusaba el reposo. De Elvis, que con su muerte, que había sido ficticia, que era un extraterrestre o un reptiliano, en todo caso un ser de otra dimensión.
El hilo rojo entre espiritismo y vida extraterrestre ya estaba sugerido en algunas novelas donde los habitantes de otros planetas son seres humanos desencarnados. Sobre los fenómenos de voces electrónicas serían interferencias radioeléctricas, o se dijo que los propios investigadores mueven involuntariamente cuerdas vocales y laringe, produciendo sonidos imperceptibles que el aparato grabador registra. En la naturaleza existen fenómenos equivalentes. Mi gata, por ejemplo, reproduce el trino de los pájaros cuando los acecha en el jardín. Es verdad, les juro que es verdad. Intenté grabarla para esta charla, pero cada vez que yo aparecía con mi celular, ella escapaba. Un ser vivo también es un acontecimiento capaz de dejar huella. Y si la mesa quiere hablarme y yo no la entiendo, ¿es verdad que las arañas aúllan enloquecidas por la batahola a las que las sometemos? ¿Impactará en el universo de los no vivientes la contaminación sonora, olfativa y visual? ¿Compartirán nuestras alergias o su mundo, vaya milagro, se mantendrá aséptico e inmutable? Víctor Hugo anota este diálogo en conversación con el espíritu de Racine. ¿La literatura tiene alguna importancia en el mundo que habitas?, pregunta Víctor Hugo. Responde Racine: es un eco. Leo sobre un escritor canadiense que ha escrito un poema en una bacteria. Hasta donde entiendo, se trata de una inscripción realizada en el ADN de la bacteria, una colaboración probablemente costosa entre un laboratorio de genética y una escuela de escritura. Está previsto que ese poema sobreviva a la especie humana. Imagina un taller de escrituras espectrales. ¿Cuáles son los sonidos inaudibles del presente? ¿Aquellos que invaden? ¿Los inarticulados? ¿El ruido? ¿La batahola que impide pensar? Al fin y al cabo, la gran promesa del arte reside en permanecer después de la muerte. Bueno, creo que también esto lo pondré en la novela. Belgrano 6011. Quisiera hablar con usted. No vive allí, no corre. Podría hablar con usted. No huelgue, la tarde es triste. Me siento sentimental. René, ya sé que no existe. Charlemos, usted es igual. Charlando soy feliz, la vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él. Y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción que dice tratar de vernos. Sigamos con la ilusión, hablemos sin conocernos, corazón a corazón. No puedo verla, es doloroso, lo sé. Como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz, la vida es breve.
soñemos en la gris tarde que llueve, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. ¿Qué dice tratar de vernos? Sigamos con la ilusión, hablemos sin conocernos, corazón a corazón. No puedo verla, es doloroso, lo sé, como quisiera quererla. Soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz, la vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve.